1984, por George Orwell, parte 89. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano, el cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la careta era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la puertecita de alambre situada a 2 palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada, mientras que la otra, mucho más vieja, se apoyaba con sus patas rosadas y husmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y sus dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Era un castigo muy corriente en la China imperial, dijo Brian, tan didáctico como siempre. La careta le apretaba la cara, el alambre le arañaba las mejillas. Luego no fue alivio, sino solo esperanza. Un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde. Quizás fuese ya demasiado tarde. Pero había comprendido de pronto que en todo el mundo solo había una persona a la que pudiera transferir su castigo. Un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él, y empezó a gritar una y otra vez frenéticamente. ¡Hácelo, Julia! ¡Hácelo, Julia! A mí no, ¡ah, Julia! No importa lo que le hagas a ella, desgárrale la cara, desconyúntale los huesos. Pero a mí no, a Julia, a mí no. Caía hacia atrás, hundiéndose en enormes abismos, alejándose de las ratas a vertiginosa velocidad. Estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del suelo, de los muros del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzando por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero Brian estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse. Capítulo 6. El nogal estaba casi vacío. Un rayo de sol entraba por una ventana y caía amarillento sobre las polvorientas mesas. Era la solitaria hora de las 15. Las telepantallas emitían una musiquilla ligera. Winston, sentado en su rincón de costumbre, contemplaba un vaso vacío. De vez en cuando levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. El gran hermano te vigila, decía el letrero. Sin que se lo pidiera, un camarero se acercó a llenarle el vaso con ginebra de la Victoria, echándole también unas cuantas gotas de otra botella que tenía un tubito atravesándole el tapón. Era sacarina aromatizado con clavo, la especialidad de la casa. Winston escuchaba la telepantalla. Solo emitía música, pero había posibilidad de que de un momento a otro diera su comunicado el Ministerio de la Paz. Las noticias del frente africano eran muy intranquilizadoras. Winston había estado muy preocupado todo el día por esto.
un ejército eurasiático. Oceanía estaba en guerra con Eurasia. Oceanía había estado siempre en guerra con Eurasia. Avanzaba hacia el sur con aterradora velocidad. El comunicado del mediodía no se había referido a ninguna zona concreta, pero probablemente a aquellas horas se lucharía ya en la desembocadura del Congo. Brazzaville y Leopoldville estaban en peligro. No había que mirar ningún mapa para saber lo que esto significaba. No era solo cuestión de perder el África Central. Por primera vez en la guerra, el territorio de Oceanía se veía amenazado. Una violenta emoción, no exactamente de miedo, sino una especie de excitación indiferenciado, se apoderó de él. Luego desaparecer. Dejó de pensar en la guerra. En aquellos días no podía fijar el pensamiento en ningún tema más que unos momentos. Se bebió un vaso de golpe, como siempre, le hizo estremecerse e incluso sentir algunas arcadas. El líquido era horrible. El clavo y la sacarina, ya de por sí repugnantes, no podía suprimir el aceitoso sabor de la ginebra. Y lo peor de todo era que el olor de la ginebra que le acompañaba día y noche iba inseparablemente unido en su mente con el olor de aquellas. Nunca las nombraba, ni siquiera en sus más recónditos pensamientos. Era algo que Winston tenía una confusa conciencia, un olor que llevaba siempre pegado a la nariz. La ginebra le hizo eructar. Había engordado desde que lo soltaron, recobrando su antiguo buen color, que incluso se le había intensificado. Tenía las facciones más vastas, la piel de la nariz y de los pómulos era rojiza y rasposa, e incluso su calva tenía un tono demasiado colorado. Un camarero, también sin que él se lo hubiera pedido, le trajo el tablero de ajedrez y el número del Times correspondiente a aquel día, doblado de manera que estuviese a la vista el problema de ajedrez. Luego, viendo que el vaso de Winston estaba vacío, le trajo la botella de ginebra y lo llenó. No había que pedir nada. Los camareros conocían las costumbres de Winston. El tablero de ajedrez le esperaba siempre y siempre le reservaban la mesa del rincón. Aunque el café estuviera lleno, tenía aquella mesa libre, pues nadie quería que lo vieran sentado demasiado cerca de él. Nunca se preocupaba de contar sus bebidas. A intervalos irregulares le presentaban un papel sucio que le decían era la cuenta, pero Winston tenía la impresión de que siempre le cobraban más de lo debido. No le importaba. Ahora siempre le sobraba el dinero. Le habían dado un cargo, una ganga, donde cobraba mucho más que su antigua colocación. La música de la telepantalla se interrumpió y sonó una voz. Winston levantó la cabeza para escuchar. Pero no era un comunicado del frente, solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia. En el trimestre pasado, ya en el 10º plan trienal, la cantidad de cordones para los zapatos que se pensó producir había sido sobrepasada en un 98%. Estudió el problema de ajedrez y colocó las piezas. Era un final ingenioso. Juegan las blancas y maten dos iguales. Winston miró el retrato del gran hermano. Las blancas siempre ganan, pensó, con un confuso misticismo. Siempre, sin excepción. Está dispuesto así. En ningún problema de ajedrez desde el principio del mundo han ganado las negras, ninguna vez.
¿Acaso no simbolizan las blancas